Mis hermanos, la historia que nos explica la Biblia, la historia que se conoce o que ha sido llamada como la historia de la salvación o la historia de la redención, es una historia que la verdad nos comunica un mensaje único y específico. Y muchas veces nos quedamos con lo que son toda una serie de historias, las cuales son inconexas y parece ser que no presentan ningún tipo de relación las unas con las otras, que tienen una serie de enseñanzas morales, pero que no hay relación entre ellas. Y eso está bien. Las historias de la Biblia presentan enseñanzas morales, pero a veces nos quedamos simplemente con sé tan valiente como David y vence a tus gigantes. O ten unas convicciones tan fuertes como las convicciones que tuvo Daniel y sus amigos, si perdemos de esta manera de vista el hecho de que la historia de la Biblia, la historia de la salvación, presenta un único mensaje, presenta un corazón que late dentro de esa historia. Que la historia de la Biblia presenta lo que es una coherencia y una unidad de principio a fin. Esa es la razón por la cual la Biblia muchas veces ella misma nos hace resúmenes de su propia historia para enseñarnos el mensaje que ella explica. Lo vemos, por ejemplo, en Josué 24, en el Salmo 105, en Nehemías 9. Lo vimos en lo que es Hechos 7, cuando Esteban utiliza toda la historia de la salvación para defender lo que es la verdad del Evangelio. Y hoy, cuando llegamos, mis hermanos, a Hechos 13, los versículos del 13 al 43, nos encontramos con la misma verdad. Nos encontramos que el apóstol Pablo lo que va a hacer, mis hermanos, es explicar y exponer la historia que se nos explica en la Biblia, la historia de la salvación. Así que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo de Hechos, versículo 13, de los versículos del 13 hasta el 43. Y aunque es un texto, mis hermanos, que es fascinante, es un texto en el cual nos podríamos dedicar mucho tiempo porque hay una gran cantidad de cosas. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es resumir lo que es el mensaje del apóstol Pablo en tres palabras específicas. La palabra enseñanza, la palabra anuncio y la palabra respuesta. Esas tres palabras, mis hermanos, resumen lo que es el mensaje del apóstol Pablo. Y fíjense que esas tres palabras surgen, en cierta manera, del bosquejo que Pablo nos da en su mensaje de Hechos, capítulo 13. Fíjense que Pablo utiliza una serie de expresiones similares, las cuales repite y nos dan este bosquejo. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 16. Fíjense que el versículo 16 nos dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, varones israelitas y los que teméis a Dios. En esta primera sección, Pablo enseñará el mensaje de la historia de la salvación. Fíjense ahora en el versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Segundo punto, aquí Pablo lo que hará será anunciar el mensaje de la historia de la salvación. Y fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos. Aquí está el tercer punto. Lo que hará aquí el apóstol Pablo será dar la respuesta a esa enseñanza del mensaje de la salvación. Veremos la enseñanza, veremos el anuncio y veremos la respuesta. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos, en el día de hoy en tres puntos específicos. Hoy no le voy a dar los 3 puntos de entrada, voy a ir punto por punto, porque van a ver que van a salir en español y va a salir su traducción. Pero el primer punto, mis hermanos, es el punto de la enseñanza que nos es dada en el mensaje de la historia de la salvación. Y lo que se nos enseña primeramente en ese mensaje de la historia de la salvación, lo que nos enseña, mis hermanos, es que esa historia es la historia de los hechos salvadores de Dios. La historia de los hechos salvadores de Dios. Acuérdense de dónde venimos, mis hermanos. Venimos de ese primer viaje, o estamos en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé.
Y llegaron, mis hermanos, acuérdense que habían llegado, habían sido escogidos y llamados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu, encomendados por la iglesia de Antioquía y habían navegado hasta Chipre. Habían estado en lo que era la ciudad de Salamina y después habían ido hacia todo lo que era el suroeste, mis hermanos, hasta lo que era la ciudad de Pafos, y ahí predicaron el evangelio y se encontraron, si se acuerdan, con la oposición de un tal Elimas, un mago, un falso profeta judío que les resistió. ¿De qué manera? Les resistió apartando al procónsul Sergio Pablo, apartándolo de la fe del evangelio, de la fe, mis hermanos, de Cristo. Bueno, a partir de aquí, en ese primer viaje misionero, ahora nos damos cuenta de que Pablo y Bernabé zarpan hacia el norte y se dirigen, mis hermanos, como hemos visto, hasta Perge de Panfilia, que estaba en Asia Menor, lo que sería la actual Turquía. Y no se nos dice qué es lo que dijeron allí, simplemente lo que se nos menciona es que en ese trayecto Juan Marcos les dejó y volvió a Jerusalén. Y no se nos dice por qué volvió a Jerusalén. Quizá, mis hermanos, porque hubo un cambio de liderazgo, de Bernabé pasó a Pablo el liderazgo. Quizá porque todo lo que era la ruta y lo que venía por delante era una situación peligrosa y Juan Marcos dijo, me voy, me vuelvo a casa, a Jerusalén. No se nos dice. Lo que sí se nos va a decir cuando lleguemos a Hechos 15 es que esto por parte de Pablo, mis hermanos, fue interpretado como un abandono en ese ministerio. Fíjense lo que se nos dice en Hechos 15, los versículos del 37 al 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Por tanto, se interpretó como una especie de abandono de esa obra. Pero sea como sea, de Perge de Panfilia, mis hermanos, entonces ahora se dirigen hacia el interior. Se dirigen hacia todo lo que es el noreste de Perge de Panfilia y llegan, mis hermanos, a Antioquía de Pisidia. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 14 de nuestro texto en Hechos 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y es importante que sepamos algo de esa ciudad, mis hermanos, porque nos encontramos en las Escrituras con diferentes Antioquías. Esta no es la Antioquía de la cual habían salido y habían sido encomendados por la iglesia. Esta, mis hermanos, es la Antioquía de Pisidia, o literalmente la Antioquía que estaba cerca de Pisidia. La ciudad que estaba dentro de la provincia romana de Galacia. Y eso es importante porque nos vamos a encontrar en el capítulo 13, mis hermanos, el nombre de algunas ciudades de esa provincia romana de Galacia. Nos encontraremos con Antioquía aquí. Después se nos va a citar a Icono, se nos va a citar Listra. Y esas ciudades son las ciudades que después Pablo va a tener que escribirles una carta bastante seria, la carta a los Gálatas o la carta a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Fíjense cuando leemos Gálatas 1, los versículos del 1 al 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Por tanto, es posible que hubiese esas iglesias, Antioquía, Listra, Icono, involucradas dentro de esa carta. Ahora bien, quizá la pregunta aquí es, ¿por qué Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia? ¿Por qué fueron hacia el interior, mis hermanos? Y puede haber varias razones. Una, que lo tenemos claro y que hemos aprendido y estamos viendo en el libro de Hechos, es que el Espíritu Santo es aquel que está en control de todo. El Espíritu Santo es aquel que guía la extensión y la predicación del Evangelio. Por tanto, no llegaron por casualidad a Antioquía de Pisidia, llegaron evidentemente por la providencia y el control del Espíritu Santo detrás de todo. Pero algo que se sabe históricamente es que el procónsul que estaba en Pafos, Sergio Pablo, mis hermanos, y su familia tenían conexiones en Antioquía de Pisidia.
Y es muy probable que Sergio Paulo, que había creído y se había maravillado con la doctrina y la enseñanza del Señor, al tener conexiones, mis hermanos, en esa ciudad, ahora quería que ese evangelio, que ese mensaje del Señor Jesús llegase a aquella ciudad y a aquellos con los que tenía conexiones. Y eso, mis hermanos, en la providencia de Dios, en la soberanía y en la voluntad de Dios, fue una puerta abierta que Pablo y Bernabé aprovecharon para llegar a aquella ciudad y ir ¿dónde, mis hermanos? Se fueron el sábado, se fueron a la sinagoga, se sentaron y escucharon. Fíjense que esto aparece en nuestro texto. Fíjense en el versículo, al final del versículo 14 y leyendo en adelante. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, paremos aquí, después de la lectura de la ley y de los profetas, mis hermanos, que se mencione esta frase es importante. Porque después de que se leyeron la ley y los profetas, fíjense el versículo 15, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es importante que se mencione aquí esa expresión, la ley y los profetas, porque esto nos muestra un poco la liturgia que tenía la sinagoga en aquel tiempo. Es decir, el orden del culto que se seguía en aquellas sinagogas. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una liturgia, lo que es el orden del culto. Empezamos con un llamado a la alabanza, empezamos después lo que son los anuncios, después una oración, después lo que es el tiempo de alabanza. Pues bien, las sinagogas tenían también su orden, mis hermanos, y solían empezar con lo que era la recitación de diferentes oraciones, después solía haber lo que era un llamado a la alabanza y después solía leerse la ley y los profetas. Y de la ley solía leerse alguna porción de lo que era el Pentateuco y después se leía una porción de los profetas que tenía relación con la porción de la ley que se había leído. Y después de esto, los principales, los que estaban a cargo de la sinagoga, llamaban a alguien para que pudiese dar el mensaje, para que pudiese exponer esa ley y esos profetas. Yo recuerdo que hace años en Chile, mis hermanos, mi esposa y yo fuimos a visitar un pequeño punto de misión. Creo que era el punto de misión de Los Aromos. Y llegamos a la escuela dominical, mis hermanos, y nos sentamos en la escuela dominical y la persona que estaba leyendo algún texto de la carta a los romanos. Y después de que ese hermano acabó de leer el texto a los romanos, se sentó, mis hermanos, cerró la Biblia y se dirigió directamente a mí, mis hermanos, con la mirada fija. Y me dice: hermano, ahora puede usted compartir. Me quedé, mis hermanos, blanco. Blanco porque supuestamente tenía que compartir y explicar algo de lo que había leído en la carta a los romanos. Y mis hermanos, era el inicio de mi ministerio. Así que salí ahí y no tengo idea al rollo que les pegué a esos pobres santos de Los Aromos, mis hermanos, ¿ya? Pero confío en que Dios es misericordioso y perdonará el sinsentido que quizá hablé en aquel tiempo, mis hermanos. Pero fíjense que a veces hacer esto es peligroso. De tal manera que los principales se levantaron y les dijeron a aquellos hombres: hermanos, ¿tienen algo para compartir? Y vaya que sí lo tenían. Vaya que sí, Pablo tenía algo para compartir. Y fíjense, mis hermanos, lo que aparece ahora en el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Bien, ¿saben lo que va a hacer ahora Pablo? Pablo, mis hermanos, lo que va a hacer ahora va a ser explicar, exponer, enseñar esa ley y profetas que se acababan de leer. Es decir, lo que Pablo va a hacer ahora es enseñar el mensaje de la historia contenida en esa Biblia, en ese Antiguo Testamento, porque esa expresión, ley y profetas, antes les he dicho, es importante que se mencione esto, porque esa expresión, Lucas no solamente se está refiriendo al Pentateuco y a los profetas. La expresión ley y profetas es una expresión que en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a todo lo que es el Antiguo Pacto, a todo lo que es la historia del Antiguo Testamento. Fíjense cómo Cristo la usa en Mateo 5:17, cuando Cristo dice: no os penséis que he venido a abrogar, a hacer nula
la ley, los profetas. No he venido a abrogar, a anular, sino que he venido a cumplir toda la historia del Antiguo Pacto, toda la historia del Antiguo Testamento. Fíjense en Mateo 11, versículo 13, la misma expresión. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, todo el Antiguo Pacto, toda la historia del Antiguo Testamento profetizó, proclamó, anunció hasta la venida de Juan el Bautista. Y por tanto lo que Pablo ahora va a hacer, dice, oíd, porque les va a enseñar lo que toda esta historia proclama y anuncia. Les va a enseñar todo el mensaje de esa historia. Y lo va a hacer a partir del versículo 17 hasta el 23. Y si tenemos que resumir lo que Pablo básicamente aquí hace, fíjense que explica todo el Antiguo Testamento de manera muy rápida. Empieza, mis hermanos, con los patriarcas, después con la elección de Israel, salta directamente al Éxodo, salta, mis hermanos, a lo que es el periodo en el desierto, va a la tierra prometida de manera rápida, al periodo de jueces, les levanta un rey que es Saúl, ese rey fue rechazado y entonces, ¿saben dónde llega? De manera rápida, llega a David. Porque en esta historia, para Pablo, David va a ser el centro fundamental para llegar donde él quiere llegar, en esa historia. Pero fíjense, quiero que tomen atención a algo. Fíjense en los versículos, mis hermanos, del 17 al 23. Vamos a leerlos. Y quiero que tomen atención al uso de los verbos en esos versículos del 17 al 23. Fíjense, mis hermanos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de la tierra. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, etcétera, 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 etcétera. ¿Han escuchado los verbos, mis hermanos? Fíjense que de esta sección, mis hermanos, solamente hay un verbo en el cual Dios no es el sujeto. Y es en el versículo 21 cuando se nos dice que Israel pidió. Pero el resto de verbos, mis hermanos, Dios es el sujeto de todo lo que aquí acontece. Dios escogió, Dios enalteció, Dios sacó, Dios soportó, Dios destruyó, Dios dio, Dios levantó a Jesús. Fíjense, mis hermanos, ese uso de los verbos. ¿Saben lo que significa esto? Mis hermanos, lo que significa es que cuando esa historia que vemos aquí en el Antiguo Testamento, mis hermanos, esa historia no es la historia primeramente de la obra del ser humano. No es la historia, mis hermanos, primeramente del obrar humano. Es primeramente la historia de los hechos que Dios mismo ha obrado, mis hermanos. Es Dios obrando en medio de la historia. Es la historia de los hechos y las obras maravillosas de Dios. Pero no cualquier tipo de obras. ¿Saben qué obras? Es la historia de los hechos salvadores de Dios, mis hermanos. Porque todos y cada uno de esos hechos obrados por Dios, la elección de Israel, el éxodo, los jueces, los reyes, todos esos hechos obrados por Dios, mis hermanos, son hechos que forman parte de la gran historia de la salvación. Es como Dios construye su historia de la salvación. Por lo tanto, toda la historia que se nos presenta en la Biblia, mis hermanos, son la historia de los hechos salvadores, los hechos redentores de Dios. Cuando se explica esa historia, cuando esa historia se te anuncia, se te explica, se te enseña, se te expone,
Cuando abres tu Biblia y lees la historia de los hechos de Dios, estás leyendo la historia de los hechos salvadores de Dios, de los hechos redentores de Dios, la historia de la salvación. Dios ha obrado su salvación en la historia. ¿Y saben lo que significa esto? Que sea la historia de los hechos salvadores de Dios, que Dios lo ha obrado. Hay una verdad fundamental que no podemos perder de vista. Que cuando lees toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, te está mostrando de que la salvación es sobrada solamente por uno. Que la salvación es sobrada por Dios. Que el autor de la salvación es Dios. Que el autor de la salvación nunca es y nunca será el ser humano. Dios es el Dios que obra la salvación. Y Jonás lo tenía bien claro, la salvación es de Jehová. Y fíjense que cuando escuchas esa historia, lo primero que debes escuchar y entender es que es la historia de los hechos de la salvación de nuestro Dios. Y para nosotros como su pueblo, como iglesia, mis hermanos, escuchar estos hechos salvadores de Dios es un acto, mis hermanos, de gozo y de alabanza a nuestro Dios. Proclamar y explicar que Dios ha obrado en la historia y ha obrado salvación es recordarlo y es aclamar y es bendecir y es alabar a nuestro Dios. Es un acto de alabanza. Hemos cantado del sacrificio de Cristo, ese es el mayor hecho salvador de Dios, es un acto de alabanza. Fíjense lo que el Salmo 105, mis hermanos, dice en los versículos 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus maravillas, invocad su nombre, dad a conocer sus obras a los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad. No sé cómo la historia de la salvación llamará buscad. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Alabadle, cantadle, proclamad que sus maravillas y sus obras. Por tanto, lo primero que Pablo enseña aquí es que el mensaje de la historia de la salvación se nos enseña que es el mensaje de los hechos salvadores de Dios, pero se nos enseña una segunda cosa, de que esa historia no solamente es la historia de los hechos salvadores de Dios, es algo más, es la historia de Jesús, el Salvador. Fíjense, mis hermanos, cuando llegamos al versículo 22. Fíjense, mis hermanos, que aquí en el versículo 22, Pablo llega al personaje principal que quiere llegar en esa historia. Ha ido muy rápido del Éxodo a David. ¿Por qué? Porque de ese David va a levantar a alguien. Pero fíjense lo que aparece, mis hermanos, en el versículo 22. Quitado se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bien, aquí Pablo está haciendo algo interesante. Está poniendo juntos tres textos del Antiguo Testamento. Fíjense en el versículo 22. Se nos dice, he hallado a David, hijo de Isaí. Bien, eso proviene del Salmo 89, versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y el Salmo 89 es importante, porque el Salmo 89 nos habla del pacto que Dios hizo con David. Y ese pacto que Dios hizo con David, mis hermanos, Dios le prometió a David algo. Le prometió reino eterno, trono eterno, simiente eterna, una descendencia eterna. Por lo tanto, citando el Salmo, entra en la historia de la salvación el Salmo que Dios hizo con David. Fíjense el segundo texto que menciona. Viene el versículo 22, mis hermanos. Varón conforme a mi corazón. Bien, eso viene del 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Por lo tanto, David será aquel
que será conforme, acorde, en línea con el corazón y las intenciones y la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa que David será un hombre conforme al corazón de Dios? Nos lo explica el tercer texto del Antiguo Testamento. Fíjense al final del versículo 22, en Hechos 13. Quien hará todo lo que yo quiero. Ese texto viene de Isaías, mis hermanos, 44:28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Es decir, mis hermanos, que David fuese según el corazón de Dios, ¿saben lo que significa? Que haría todo lo que Dios quisiese, que haría la voluntad determinada por Dios. ¿Qué es lo que nos tenemos que quedar con todo esto que Pablo está haciendo? Con una cosa. ¿Saben lo que nos tenemos que quedar? Que David tenía que ser fiel y obediente. Que para que Dios pudiese dar las promesas de pacto, reino, trono, descendencia, salvación, esperanza, mis hermanos, David tenía que ser fiel. Bien, piensen en David. Mis hermanos, ¿fue fiel David? Bueno, a trozos, mis hermanos. Fue fiel, pero no del todo. Metió la pata hasta aquí, o hasta aquí. De todo, mis hermanos. Entonces esto quizá nos indica de que ese David que Dios ha hallado según su corazón y que hará todo lo que Dios quiere, quizá ese David es otro. Quizá es uno más grande. ¿Se dan cuenta? Fíjense, ¿por qué llega a David de esta manera? Porque ahora, mis hermanos, de ese David Dios prometió algo. Dios prometió que levantaría a uno en su trono. Dios prometió que no le faltaría descendencia en el trono. Dios prometió que levantaría a uno que él le sería por padre y él me será por hijo, mis hermanos. Contesta, tranquilo, no hay ningún problema. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 23. Fíjense en aquel que va a levantar. Pero se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Es un tanto distinto, pero tiene sentido. Fíjense lo que dice el versículo 23, mis hermanos, en la Biblia de las Américas. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Punto, quédense aquí. Dios ha dado a Israel un Salvador. Fíjense dónde llega toda la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación, mis hermanos, llega al punto que Pablo quiere que esos que escuchan, y al igual nosotros entendamos que de toda esa historia, Dios ha levantado un Salvador. Y ahora, para que no haya confusión, para que nadie se equivoque, dice, Dios ha levantado un Salvador, Jesús. Literalmente lo que está diciendo aquí el texto es que Dios ha levantado un Salvador, este es Jesús, mis hermanos. Pablo no da lugar a equivocación aquí. El Salvador que Dios ha levantado, mis hermanos, eso es glorioso. Aquí no hay muchos salvadores que Dios ha levantado. El Salvador que Dios ha levantado aquí es Jesús, Jesús de Nazaret y ningún otro. Pablo les está diciendo toda vuestra historia, toda esa historia que os estoy contando de los hechos salvadores de Dios, toda esa historia, la elección de Israel, el éxodo, los jueces, los reyes, toda esta historia es simplemente para que lleguéis a un punto, que entendáis que de toda esa historia Dios ha levantado un Salvador y ese Salvador, su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Fíjense, mis hermanos, que Pablo llega a todo esto y Dios en su misericordia les dice a esos que están escuchando, y Dios ha sido tan misericordioso que preparó los corazones para que pudieseis entender y recibir a este que es el Salvador. Fíjense los versículos 24 y 25. Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas sé
aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan el Bautista dice, yo no soy aquel que tiene de qué venir, no soy el Mesías, no soy el Salvador. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Preparó al pueblo con bautismo de arrepentimiento. Preparó al pueblo en la misericordia de Dios con arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque aquel que iba a venir, aquel que es el Cordero de Dios, Jesús, es el único que quita el pecado del mundo. Y el pueblo tenía que estar preparado con arrepentimiento, porque el arrepentimiento de pecados es el único camino para recibir ese perdón de aquel único Salvador que viene, que es el Señor Jesús. Es el llamado del Evangelio, arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Jesús de Nazaret. Fíjense, mis hermanos, Pablo es claro, Esa historia es la historia de Jesús el Salvador. Aquí no hay pluralismo salvador, mis hermanos. Aquí no hay muchos salvadores. Aquí, mis hermanos, es un Salvador el cual es una verdad exclusiva, excluyente y absoluta. Ay, ¿y cómo pica esto hoy en día, mis hermanos? Porque quizá irás a la universidad, vais a ir a la universidad y vais a anunciar de que solo hay un Salvador, Jesús de Nazaret. Vas a ir al trabajo y vas a anunciar de que toda la historia hay solamente un Salvador y posiblemente te van a decir, esta es tu verdad. Pues debes oír algo, no es tu verdad. Es la verdad que Dios ha dejado enraizada en toda la historia. Y lo ha hecho con hechos históricos, de que su verdad es que Él determinó levantar a un solo Salvador, y su nombre es Jesús. Y eso, mis hermanos, en una sociedad posmodernista no gusta, pero eso implica que Jesús de Nazaret como Salvador es exclusivo. No hay otro Salvador, mis hermanos, que Dios haya dado. Es excluyente. Todo el resto que no sea Jesús de Nazaret no son salvadores dados por Dios para salvar a los suyos. Solo Jesús de Nazaret. Y esa es una verdad que no gusta hoy en día, pero es una verdad absoluta. Él es el Salvador. Esa historia no es mi historia, no es tu historia, es su historia. Pero ¿saben lo que nos enseña Pablo aquí? Nos enseña cómo compartir el Evangelio. Porque nos enseña de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está dentro del contexto de la historia que Dios ha construido y sigue construyendo. Y para entender el Evangelio de alguna manera u otra tienes que situarlo dentro de esta gran historia de los hechos salvadores de Dios. En la iglesia eso es necesario porque tristemente a veces no existe el conocimiento de toda esa historia, pero mucho más en un mundo que no conoce la historia que la Biblia explica. Hazlo tan rápido quizás como Pablo lo hace, pero sitúa al Evangelio donde Dios lo ha situado. Sitúa a Jesús en la historia que Dios ha construido, su historia. ¿Se dan cuenta? Esa es la enseñanza que Pablo nos da. La enseñanza que nos está dada del mensaje de la historia de la salvación es que nos enseña que son los hechos salvadores de Dios. Es la historia, mis hermanos, que nos enseña la historia de ¿qué? De Jesús, el Salvador. Y quizá uno se pregunta, ¿pero por qué esto es así? Bueno, porque hay un tema que no podemos perder de vista. El tema del cumplimiento. Y ahora esto es lo que Pablo anuncia. Entramos al segundo punto. Fíjense ahora el anuncio, mis hermanos. El anuncio que nos es dado en el mensaje de la historia de la salvación. ¿Y saben lo que se nos anuncia? Se nos anuncia una cosa. Se nos anuncia la salvación. Y esa salvación que se nos anuncia, mis hermanos, es una salvación primero cumplida en la crucifixión de Jesús. Esa salvación que nos anuncia es cumplida en la crucifixión de Jesús. Fíjense, mis hermanos, ahora seguimos adelante, pasamos al segundo punto del mensaje de Pablo. ¿Ya? Yo voy siguiendo a Pablo. Segundo punto de Pablo, segundo punto del mensaje. Fíjense el versículo 26, mis hermanos. Varones hermanos,
hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros se es enviada, fíjense ahora, la palabra de esta salvación. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo dice? Os es enviada la palabra de esta salvación. Por lo tanto, lo que la historia, mis hermanos, anuncia, esa historia que Dios ha dejado, es la salvación. Ese es el anuncio, mis hermanos, anuncia salvación, pero una salvación que es cumplida. Fíjense el término cumplir, mis hermanos, como se repite varias veces. Fíjense en el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Piensa ahora en el versículo 29. Y habiendo cumplido. Piensa ahora en el versículo 33, mis hermanos. La cual Dios ha cumplido. ¿Se dan cuenta? 3 veces la idea de cumplimiento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que esta palabra de esta salvación que es anunciada es cumplida. Esa salvación es una salvación que ha sido primeramente anunciada y que ahora esa salvación anunciada la vemos cumplida. De que en esa historia no hay casualidades, no hay casualidad, hay cumplimiento. Y que la semilla que fue plantada, esa semilla ha crecido, ha madurado hasta dar lugar al cumplimiento de esta salvación. Y esa salvación de manera indudable se cumple en Jesús, pero crucificado. La crucifixión de Jesús. Fíjense, mis hermanos, si leemos en el versículo 27. Tomen atención al versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Se dan cuenta lo que dice? Que los habitantes de Jerusalén, mis hermanos, no conocieron, ignoraron a Jesús. No lo tuvieron en cuenta, no lo conocieron. Ignoraron a Jesús, pero ignoraron algo más. Fíjense. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Es decir, cada sábado, mis hermanos, estaban ahí escuchando los profetas y mis hermanos no se dieron cuenta de lo que esos profetas anunciaban y decían. Mis hermanos, ignoraron que esos profetas hablaban de esta salvación que se cumple en Cristo. Fíjense, tenemos un mensaje en una sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús se presentó y cogió el rollo de Isaías y empezó a leer. Fíjense en Lucas 4, versículos del 18 al 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner a los oprimidos, a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De ahí estaban todos los ojos mirando a Jesús. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Y saben lo que dijo Jesús? Le dijo, os voy a dar ahora una clase de teología bíblica. Dice, en una sola palabra, en una sola frase os voy a dar toda una clase de teología bíblica de lo que esto significa. ¿Saben lo que todo esto significa? Hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, mis hermanos? De que Él es el cumplimiento de toda esta historia. Mis hermanos, de que la ley y los profetas nos hablan de aquel que es el cumplimiento, que es Jesús de Nazaret. ¿Y saben lo que es lo curioso aquí? De que esos hombres, sábado tras sábado, en las sinagogas, llegaban ahí, llegó el sábado, a la sinagoga todos. Sábado tras sábado, escuchaban la ley y escuchaban los profetas. Y sábado tras sábado, mis hermanos, ignoraban lo que esos profetas decían. Ignoraban a Jesús de Nazaret. Sábado tras sábado perdían el punto de lo que la historia de los profetas dice.
y habla. Y ese es Jesús. Y quiero que pienses en una cosa, que puedes estar domingo tras domingo sentándote en los bancos de la iglesia, escuchando la ley y los profetas, escuchando la escritura y perder domingo tras domingo el punto y el corazón de toda esa historia. Puedes ignorar domingo tras domingo a Jesús el Cristo. Si sales de aquí diciendo, menudo rollo nos ha pegado el pastor hoy, has perdido todo el punto. Si sales de aquí diciendo, ¡uy, qué bien la historia de David y Goliat! Tengo que vencer a mis gigantes. Has perdido todo el punto. Si sales aquí, mira cuántos jueces Dios levantó y no llegas al juez de jueces, que es Jesús, has perdido todo el mensaje. Si sales aquí diciendo, qué maravillosas obras ha hecho nuestro Dios, aleluya, bendito sea Él, y no llegas a Cristo, has perdido todo el mensaje. Si salgo de este púlpito, mis hermanos, y no he llegado a Jesús el Cristo, he fallado en todo el mensaje. Porque Él, mis hermanos, es el cumplimiento de toda esta historia. Pero ¿saben? Hay algo glorioso en esas palabras del versículo 27. No me miren a mí, miren sus Biblias. No me escuchen a mí, escuchen sus Biblias. How is the translation going? There? Okay, so listen to the translation. It's important. Fíjense lo que dice el versículo 27, mis hermanos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que es el lento de los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Saben? La acción principal aquí es la palabra cumplir. Esa es la acción principal. Cumplieron, mis hermanos. Ahora, ¿cómo cumplieron esos hombres que ignoraron a Cristo? ¿Cómo cumplieron todas las palabras de los profetas? Fíjense, déjenme que se lo lea de otra manera y lo entenderán. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, por medio de condenarle, las cumplieron, mis hermanos. Es decir, por medio de condenar a Cristo en la cruz, cumplieron todo lo que las palabras de los profetas decían, mis hermanos. Y fíjense que eso es confirmado en los versículos 28 y 29. No encontraron ninguna causa contra Cristo y le dijeron a Pilato, oye, crucifica a este hombre, crucificadlo, mis hermanos. La manera en cómo cumplieron esas palabras de todos los profetas, de toda esta historia, fue condenando a Cristo a muerte en la cruz, mis hermanos. Colgándole en un madero. Y esa es la palabra que utiliza Pablo aquí en el versículo 29. En referencia a Deuteronomio 21, que aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. Lo condenaron a ser maldito por Dios en aquella cruz por el pecado que él no había cometido, sino por nuestros pecados, maldito bajo la ira del Dios santo por el pecado de su pueblo, mis hermanos. Pero así cumplieron las palabras de todos los profetas. Eso lo que nos muestra es que todo el mensaje profético es un mensaje de salvación que te habla de que Jesús es el Salvador, pero muy importante, no solamente te habla de la persona de Jesús, la persona de Jesús es innegociable, innegociable. Necesitamos que Jesús de Nazaret sea Dios, hombre. Necesitamos que Jesús de Nazaret obedeciese de manera perfecta toda la ley de Dios. Pero si Cristo no hubiese sido puesto en la cruz, de nada hubiese servido esto. Necesitamos a Jesús, Dios hombre perfecto, pero a este crucificado en la cruz. Si no, no hay salvación. Lo necesitamos crucificado en aquella cruz, en lugar de los suyos, derramando su sangre para el perdón de sus pecados. En aquella cruz, bajo la maldición de un Dios santo, bajo su ira por el pecado, mis hermanos, muriendo la muerte que nosotros debíamos morir por nuestro pecado. Necesitamos, mis hermanos, a este Jesús, pero a este crucificado. Porque ahí es donde Dios ha querido que la salvación se lleve a cabo.
¿Se acuerdan de esos dos discípulos que estaban en camino a Emaús? Que estaban hablando ahí. Y se les presenta Jesús. Y le dicen, oye, es que no eres tú el único que nos ha enterado de lo aquí que ha pasado. ¿Qué es lo que les dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Lucas ahí? Fíjense en Lucas 24, versículos 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ya la veremos, resucitase entre los muertos, pero padeciese. Por tanto, mis hermanos, la crucifixión de Cristo no es una opción entre tantas para la salvación del ser humano. La crucifixión de Cristo es la única opción que Dios dio para salvación. Y toda esta salvación se cumple en Jesucristo, pero crucificado. Y quizás estás pensando, pero Rubén, a lo largo de la historia se crucificó a una gran cantidad de hombres. Incluso se crucificó a 2 ladrones al lado de Jesús. ¿Por qué esas cruces no sirven para salvación? No sirven porque ninguno de ellos fue levantado por Dios para traer esa salvación, pero no sirven, ¿saben por qué? Porque ninguno de ellos fue al que Dios resucitó, mis hermanos. Porque esa salvación que se cumple en Jesús, en la crucifixión de Jesús, es una salvación que se cumple también, mis hermanos, en la resurrección de Jesucristo. Y fíjense que Pablo es bien claro ahora a partir del versículo 30. Fíjense lo que dice el versículo 30. Más Dios. ¿Se dan cuenta? Más Dios. Si Cristo murió en aquella cruz, Cristo fue sepultado, Cristo murió en la cruz del Calvario, más Dios, pero Dios hizo algo en la historia sorprendente. Dios lo levantó de los muertos. Y hubo testigos oculares de esto. Pero ahora quiero que tomen atención a cómo nos explica la resurrección de Jesús. O nos lo explica al estilo Pablo, Va a coger 3 textos del Antiguo Testamento y nos va a explicar la resurrección de Jesús. Fíjense esos 3 textos, mis hermanos. Fíjense en el versículo 33. Ahí está el primer texto que nos explica la resurrección. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Es decir, resucitando a Cristo, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Ha cumplido sus promesas. Escuchen el 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito. Por tanto, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, dadas a David. Final del versículo 33. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto viene del Salmo 2, versículo 7, y ese es un salmo que se aplicaba cuando el rey tomaba posesión del trono. El rey tomaba posesión del trono y ahora el rey era el Hijo de Dios para gobernar, mis hermanos. Pues bien, cuando Cristo resucitó, fue ascendido, ¿dónde? Al trono celestial. Y ahí, en plena autoridad, Dios dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado yo. Segundo texto. Fíjense el versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, ¿se dan cuenta? Pablo explica qué significa la resurrección. En cuanto a que le levantó de los muertos, significa esto, para que nunca más volviese a haber corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué significa esto? Esto viene, mis hermanos, de Isaías 55. ¿Qué significa que Dios dará las misericordias firmes de David? Eso puede entenderse como las misericordias no que Dios da a David, sino que David da. Y esas misericordias firmes pueden ser entendidas como misericordias santas. Quédense con esta palabra, misericordias santas. Es decir, lo que Dios va a hacer es que ahora a través de David va a dar sus misericordias, su gracia, sus promesas santas a través de David. ¿Cómo lo va a hacer esto Dios? Miren su texto. No me miren a mí, que me tienen muy visto. Fíjense ahora el versículo 35. Porque dice también en otro salmo,
no permitirá que tu santo vea corrupción. Es decir, Dios va a dar a través de David esas misericordias santas, no permitiendo que David vea corrupción. Bien, miren los versículos 34 y 35. Miren cómo hay dos palabras que se repiten. Piensa el versículo, mis hermanos, el versículo 34. Para nunca más volver a ver corrupción. Eso aparece al final del versículo 35. Corrupción. Versículo 34. Os haré las misericordias fieles o santas de David. Versículo 35. No permitirás que tu santo vea corrupción. Como Dios va a dar esas misericordias de David, mis hermanos, va haciendo que David no vea corrupción, que su santo no vea corrupción. Y ahora, ¿saben? Viene la lógica aplastante de Pablo aquí. ¿Saben cuál es la lógica aplastante? Que David murió, mis hermanos. Y que David estuvo en la tumba más de 3 días y su cuerpo, mis hermanos, hasta hoy, esté donde esté. Y el cuerpo de David vio corrupción, mis hermanos. Por lo tanto, David es imposible que sea aquel a través del cual Dios tiene las misericordias, mis hermanos, porque tenía que no ver corrupción. La gran pregunta que sale aquí es, ¿cuál es este? Y ahora pongan toda la historia que está explicando aquí Pablo, mis hermanos. Y toda la historia te dijo de que esta historia es que Dios levantó a un Salvador que su nombre es Jesús. Y este murió para salvación en la cruz misma, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios lo levantó. Y fíjense que la muerte de Cristo en la cruz, mis hermanos, es el acto más sublime de obediencia de Cristo Jesús. Cristo muriendo en aquella cruz es el David, mis hermanos, según el corazón de Dios, que hizo todo lo que Dios determinó, incluso obedecer hasta la muerte de cruz. Pero Dios no dejó que viese corrupción, sino que lo levantó de los muertos y a través del Cristo crucificado y resucitado, ¿saben qué es lo que hace Dios a través del último gran David, Cristo crucificado y resucitado? Es darnos las misericordias santas de su reino, de su salvación y su perdón, mis hermanos. Eso es lo que hace nuestro Dios a través de Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Por tanto, fíjate, puedes salir con gozo de aquí, porque toda nuestra esperanza es viva, porque es una esperanza que está en aquel que vive. El hecho de que Cristo resucitase, ¿sabes lo que implica? Y ahora quédate con esto, porque para el final del mensaje, que ya llegamos, ¿ya? Es vital, mis hermanos. Tu justificación por la fe, perdonado y declarado no culpable, depende, mis hermanos, de manera gloriosa de que Cristo fue levantado de los muertos. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 4, 22 al 24. Por lo cual, también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada esta fe por justicia, justificación por la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué, iglesia? Puedes salir con gozo y alegría y esperanza hoy de aquí, porque Cristo vive. Puedes salir con gozo y esperanza aún y en medio de las aflicciones, las tristezas, las tribulaciones y el dolor que tengas en el presente en tu vida. Puedes salir con gozo y esperanza porque Dios levantó a Jesús de los muertos y todas sus promesas son dadas en Cristo que vive. Puedes salir con gozo y esperanza aún y tus pecados y tus caídas a lo largo del día. Porque esa fe que por la gracia de Dios has puesto en Cristo, esa fe que te es contada por justicia, perdonado y no culpable, esa fe, mis hermanos, lo que ha hecho es que ahora Dios esté tan complacido contigo, no por tus logros, no por tus éxitos, no por tus fracasos, sino solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y quien resucitó, mis hermanos. Puedes salir con gozo y esperanza de aquí, porque quizá dices, ¿sabes qué? Rubén, no tengo mucho. ¿Y qué?
Lo que sí tenemos es que en aquel que Dios ha resucitado a los muertos nos ha dado sus misericordias, su gracia, su perdón, su salvación. Y no hay nada en este mundo más rico que las misericordias santas de nuestro David. Con esto la cuestión es, ¿cómo respondemos a esta historia? Y déjenme 5 minutos. Intentaré que sean 5 minutos, de verdad. ¿Cómo respondemos a esas misericordias santas? ¿Cómo respondemos a esa historia? Y fíjense que es el tercer punto, la respuesta. La respuesta a la que somos llevados por el mensaje de la historia de la salvación. Y fíjense, la primera respuesta es entender algo. Entender la justicia por medio de la fe. Fíjense que ahora hay 2 resultados y 2 imperativos. Que Pablo dice, es que este mensaje no quiero que quede solamente como una clase de teología bíblica. Pablo urge a que respondas a ese mensaje de la historia de la salvación, de que no te quedes solamente con lo que va, sino que respondas a ese mensaje. Ya hay una urgencia, y la primera es responder entendiendo la justicia, la justificación por la fe. Fíjense el primer resultado imperativo, mis hermanos, en el versículo 38. Sabed, pues, eso es lo que debemos saber, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Paren aquí. ¿Qué tenéis que saber de esa historia de la salvación? Les dice, ¿qué es lo que tenemos que saber de que por medio de Jesús crucificado y resucitado se anuncia el perdón de pecados? Se anuncia que Dios perdona los pecados. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa qué grandes pecados sean, no importa qué terribles sean esos pecados. Toda la historia te anuncia de que en Jesús Dios perdona los pecados. Mis hermanos, esto es algo glorioso. Y si te preguntas, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer para tener este perdón? ¿Sabes cuál es la respuesta? No puedes hacer nada. Nada puedes hacer para ganarte este perdón. Nada puedes hacer para que Dios te perdone. Porque has visto toda la historia que ha explicado aquí Pablo. La historia es la historia de los hechos salvadores de Dios. La historia es la historia de que Dios ha levantado, de que Dios ha escogido, de que Dios ha hecho, de que Dios ha dado, de que Cristo murió, de que Dios levantó a Cristo. Es lo que Él ha hecho, no lo que tú puedes hacer. Es lo que Él ha hecho en Cristo para dar perdón a todo aquel que cree, por gracia y por sola fe en Él. Y esto es lo que Pablo quiere mostrar. Fíjense, mis hermanos, el versículo 39. Fíjense. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Por eso les he hablado antes de la justificación por la fe. Pablo dice, por la ley de Moisés, por las obras, nadie jamás será justificado. ¿Qué significa esto? ¿Sabes lo que es la justificación por la fe? De que Dios ha declarado a tu vida que estás perdonado de tus pecados. Y que Dios ha declarado de que no eres culpable de tus pecados. Y eso lo ha hecho en base a la sola obra de Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Nadie puede ser justificado por las obras. Nada puedes hacer para declararte perdonado y culpable delante de Dios. Dios lo hace posible en Cristo. Y mis hermanos, esta justificación es para todo aquel que cree. Debes creer. Debes creer por la gracia de Dios en el Jesús Salvador, crucificado, resucitado y el que volverá. Antes les he dicho, necesitamos la persona de Jesús, pero a este crucificado. Porque ahí es donde se da esta justificación. Ahí aquellos que vamos por fe a Cristo, mis hermanos, por medio de la fe, ¿saben qué es lo que hace Dios? Escucha lo siguiente. ¿Saben qué es lo que hace Dios? No pierdas esto nunca de vista. Lo que hace Dios por medio de la fe es que tus pecados son dados a Cristo Jesús. Tus pecados son clavados en aquella cruz.
Y Cristo se lleva la ira que debía caer sobre uno por sus pecados. Y Cristo se lleva el castigo y la culpa por tus pecados. Y Cristo se lleva la ira de Dios por tus pecados. Y Cristo vierte su sangre para perdón. Y Cristo murió la muerte que tú tenías que morir. Pero ¿saben lo que decían los puritanos? Que aquí viene el dulce intercambio. Que por fe tus pecados son dados a Él, pero por fe a ti te es dada la justicia de Cristo. Y Dios, que es el juez, te ve en Cristo Jesús, dice, eres perdonado de todos tus pecados. Te declaro no culpable. Y por la obra de mi Hijo, ahora estoy complacido en quién eres tú. No por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo. ¿No es glorioso esto? Y dirás, ¿y qué certeza tengo de que esto es así? ¿Qué certeza tengo de que ahora voy a Cristo y le digo, Señor, perdóname? ¿Qué certeza tengo de que seré perdonado? ¿Sabes qué certeza tienes? De que Dios lo levantó de los muertos. Y aquel que obró esa salvación en la cruz vive y vive para siempre. Y esas promesas de salvación te son dadas en aquel que vive, si en Él crees. Por tanto, en el día de hoy, te arrepentirás de tus pecados e irás a Cristo Jesús. Porque puede ser día que cantes y alabes a Dios por las maravillas que Él ha obrado. Y quizá alguien dirá aquí, oh Rubén, pero esto como iglesia ya lo sabemos, ya me sé el Evangelio. Cuéntame otra cosa. Estaban en la provincia de Galacia, ¿eh que sí? Pues más tarde Pablo tuvo que escribir a esas iglesias de la provincia de Galacia y decirle lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vuestros ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se habían olvidado. Oh, mis hermanos, el evangelio debemos machacarlo una y otra vez. Porque es glorioso. Pero que nunca se diga esas palabras, oh piedra de ayuda, insensatos. ¿Quién os ha fascinado para que os apartéis de aquel que delante de vuestros ojos fue plenamente crucificado? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? No menosprecies, eso es lo último, no menosprecies la salvación de Dios en esta historia. Fíjense cómo termina el texto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien la contare. ¿Saben? Pablo está citando a Habacuc aquí. Y esa obra en Habacuc, ¿saben a lo que se refiere? De que Dios levantará al pueblo babilonio para juzgar a su propio pueblo. Y ahí a Habacuc se los cruzaron los cables. Dice Dios, ¿cómo puedes levantar a un pueblo tan malo como los babilonios para juzgar a tu propio pueblo? Esa obra no nos la vamos a creer. ¿Quién es capaz de escapar de un juicio así como el que tú vas a hacer? Y Dios le dice, tranquilo Habacuc, porque ellos tendrán su juicio. Pero ¿quién escapará de esto? Y Habacuc responde en Habacuc 2:4. Dios le dice, el que su alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, Dios quiera, no menosprecies ese mensaje de la salvación en Cristo Jesús. No lo menosprecies, arrepiéntete y ven a Cristo por la gracia de Dios, porque el día, mis hermanos, que llegue el juicio y Cristo venga, si no lo has aceptado por gracia y fe, si no estás en Él, en ese día estarás descubierto delante del Dios Altísimo sin abogado a tu favor. Y toda la ira de un Dios santo vendrá sobre ti. No es mensaje para menospreciar, sino mensaje para creer por la gracia de Dios.
Y hermanos, mensaje para alabar a nuestro Dios y seguir diciendo y cantando, alabad a Jehová por las maravillas que Él ha hecho. No nos olvidemos de este gran evangelio que Dios nos ha dado.